Seguramente si has escuchado sobre modelos económicos, habrás escuchado de la Comisión Económica para América Latina, o CEPAL. En este video explicaremos qué es CEPAL y todo lo que necesitas saber sobre su funcionamiento, basándonos en una teoría muy importante. Empecemos por su origen, Raúl Prebisch. Raúl Prebisch nació en San Miguel de Tucumán, ciudad al interior de la República de Argentina, en abril de 1901. Realizó estudios de economía en la Universidad de Buenos Aires entre 1918 y 1922. En 1923 comenzó su carrera docente como profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cátedra que ejerció hasta 1948. Entre 1930 y 1943 se desempeñó como funcionario público en el Banco Nación y luego en el Ministerio de Hacienda. A partir de 1935 fue uno de los fundadores y primer director del Banco Central de la República Argentina, cargo que ocupó hasta 1943. Fue entre mayo de 1950 y julio de 1963 que el señor Prebisch fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuando recién había sido fundada. La Comisión Económica para América Latina fue establecida por la Resolución 106 del Consejo Económico y Social el 25 de febrero de 1948. El funcionamiento de CEPAL comenzó ese mismo año. Te preguntarás, ¿qué hace la CEPAL y qué es? CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. Su propósito fue contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y las demás naciones del mundo. Es decir, que CEPAL tenía el propósito de brindar una forma diferente de apoyo económico a la región de América Latina, por medio de relaciones económicas entre sus países y contribuciones al desarrollo económico. Claro, la CEPAL no se queda ahí. Después de un tiempo tomó la decisión de expandirse. Su labor se amplió a los países del Caribe y su enfoque ya no era solamente económico, también buscaba mejorar y promover el desarrollo social de los países. Ahora, los 33 países de América Latina y el Caribe, junto con algunas naciones de América del Norte, Asia y Europa, forman parte de la Comisión Económica para América Latina. Ahora que sabemos cuándo se fundó y cuál fue su propósito, veamos qué fue lo que CEPAL estuvo haciendo estos últimos 50 años. Empecemos por los años 50. La CEPAL se acababa de fundar y empiezan su proceso de industrialización. Estaban en un punto en su historia donde tenían que establecerse y marcar lo que los diferenciaba. Para eso, desarrolló una ideología propia en la que combinó de forma consistente una gran cantidad de innovaciones conceptuales. Entre esas están relaciones centro-periferia, deterioro de los términos de intercambio, desequilibrio estructural del balance de pagos, inflación estructural, desempleo estructural, planificación en América Latina, integración regional y muchos más. Esto era una demostración de pensamiento creativo e innovador de parte de la CEPAL y fue un muy buen comienzo. Nos movemos a los años 60, donde la CEPAL se seguía enfocando en la industrialización, esta vez en la forma de debates y discusiones sobre ideas críticas en el proceso del desarrollo. Los 3 temas más sobresalientes fueron insuficiencia dinámica, dependencia y heterogeneidad estructural. Estas fueron conocidas como las 3 estrellas conceptuales cepalinas. Incluso después de 10 años, la CEPAL sigue intentando revolucionar ideologías establecidas en el ámbito económico y empujando el desarrollo, siendo fiel a su propósito principal con América Latina. Entramos en los años 70 y vemos que CEPAL empieza a crecer. Todos los elementos y conceptos acumulados de las décadas anteriores se concretaron en esta década por medio de la idea de estilos o modalidades de crecimiento. Esos se desarrollaron en debates no solo de parte de CEPAL, sino que también estaban siendo promovidos por las Naciones Unidas, un gran logro sin lugar a duda para la CEPAL. Llegamos a la década de los 80, donde la CEPAL se dedicó a tratar de superar el problema del endeudamiento externo mediante el ajuste con crecimiento. Se buscaba un acuerdo de renegociación de la deuda entre los deudores y banqueros, una actitud menos proteccionista por parte de los países centrales y un uso más flexible y pragmático de los instrumentos de política económica. En los años 90, CEPAL se empezó a enfocar en la productividad. Buscó una mayor competitividad internacional y más auténtica, incorporando de manera sistemática el progreso técnico al progreso productivo.
Finalmente, en esos últimos años, la CEPAL se propone corregir las desigualdades macroeconómicas y financieras. También busca fortalecimiento institucional, tener una visión amplia de la estabilidad macroeconómica, implementar estrategias de desarrollo productivo y otras medidas que ayuden al desarrollo económico y social. Una vez conocida la historia, veamos más adentro de la CEPAL y su secretaría. Actualmente, la Secretaría de CEPAL se encarga de varias cosas. Entre ellas están prestar servicios de secretaría y documentación, realizar estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo, promover el desarrollo económico y social, prestar servicios de asesoramiento a los gobiernos, planificar y promover actividades y proyectos de cooperación técnica a las regiones y cumplir con la ejecución de esos proyectos, contribuir a que se tenga en cuenta la perspectiva regional respecto de los problemas mundiales. Ahora, ¿cómo trabaja la CEPAL? Una comisión tan grande como es la CEPAL obviamente tiene un sistema de trabajo estructurado el cual le ayuda a realizar sus actividades de manera más eficiente y ordenada. La CEPAL tiene una forma de trabajo conocida como ciclo, planificación, programa, evaluación y cubre 3 ámbitos diferentes. Primero es el ámbito estratégico normativo. En este, los miembros de la comisión se encargan de definir y establecer la estructura, la programación y las prioridades para cada incremento salarial que se produce por cada periodo de 2 años trabajados, conocido como bienio. También se encargan de la base legislativa de la comisión. El segundo ámbito viene siendo el programático presupuestario. Aquí es donde la comisión obtiene y calcula su presupuesto para la ejecución de sus planes. A cada componente se le asignan recursos humanos y financieros. Esta cifra se define a través de un proceso de negociación intergubernamental que tiene lugar en la Asamblea General. Finalmente, el tercer ámbito, que se encarga de la rendición de cuentas y evaluación. Una vez se tiene el presupuesto y se llevan a cabo los distintos proyectos de CEPAL, se reúnen herramientas e instrumentos que recogen la información y los resultados de las actividades de control y monitoreo. Ahora regresemos un poco. En los inicios de CEPAL, como se mencionó anteriormente, se trabajó en una teoría para apoyar acciones de política económica. Esto se convirtió en el modelo centro-periferia. Y aquí es donde el Dr. Raúl Prebisch se puso a trabajar. El modelo centro-periferia es un paradigma alternativo a lo que antes era la concepción dominante del mundo económico en los años 50. Es un intento de refutación de la universalidad en materia de política económica para el desarrollo. Dicho modelo se basaba en un esquema teórico que se remontaba a los escritos de los primeros clásicos de la economía, como Adam Smith y David Ricardo. Por otro lado, el modelo centro-periferia también pretendía ir en contra del pensamiento del norte, como verdad revelada, de sus dogmas y de sus ideas preconcebidas. Prebisch pretendía seguir las historias clásicas de la economía, pero antes de eso se puso a investigarlas a fondo, manteniendo siempre una mentalidad atenta a los grandes problemas de la economía. Para los economistas clásicos, el desarrollo económico dependía de la acumulación de capital y de la incorporación del progreso técnico a las funciones de producción. En otras palabras, capital y progreso técnico generaban aumentos en la productividad de ingresos, consumos y ahorros. A continuación, veremos cómo esta imagen del desarrollo económico se persiste en la mente de Prebisch y cómo es sometida a su crítica. Para empezar, veamos la concepción básica del desarrollo. El original modelo centro-periferia viene de las experiencias de Adam Smith y en la época que él experimentó, que fue la Revolución Industrial. Él pudo observar 2 diferentes campos, la producción agrícola, que era la encargada de la producción de materia prima y alimento, y la producción industrial, que se encargaba de los avances tecnológicos y los diferentes productos no primarios. En la época de la Revolución Industrial se produjeron innovaciones y descubrimientos dentro de la producción manufacturera, gran parte de la producción industrial. Adam Smith escribió influido por los notables aumentos que él estaba presenciando en la productividad del trabajo en la manufactura y la resultante baja de precios de esos productos. Cabe mencionar que las concepciones de desarrollo de Adam Smith pudieron ser bastante diferentes si él hubiera nacido en la previa revolución agrícola. Luego de notar esto, se comprendía cómo en teoría debería de funcionar el comercio internacional. Ahora demos un vistazo a la concepción clásica del comercio internacional.
se advertía que había países especializados en la producción agrícola y países especializados en la producción industrial. Con el funcionamiento del mecanismo anterior, todos los países que comerciaban entre sí, fueran agrícolas o industriales, iban a beneficiarse del progreso técnico más intenso experimentado en el sector manufacturero. De esta manera, surgía un orden armonioso de las relaciones, orden que no debería modificarse, ya que los agricultores estaban produciendo de acuerdo con las ventajas naturales que tenía su territorio. Y si además había un rápido desarrollo en los países industriales derivado del progreso técnico, con una baja consecuente de los costos industriales, los países agrícolas participaban de ese progreso por la vía de la relación de precios del intercambio. Se deriva allí un orden internacional o una división internacional del trabajo que asigna a unos países una función y a otros otra. Los que durante años estuvieron acumulando capital y conocimientos han podido formar una ventaja en la producción manufacturera. Por otra parte, los que tienen abundancia de recursos naturales poseen características especiales para dedicarse a la producción agrícola. Todos los países deben proseguir en esa especialización y realizar un intercambio libre de trabas que permita una relación de intercambio favorable a la agricultura. A partir de estos estudios, el Dr. Prebisch entendió al mundo como un mundo dividido en centro y periferia. Los países que forman parte de la periferia son aquellos cuya actividad económica se orienta esencialmente a la producción primaria y solo observan avances tecnológicos en su sector exportador. En cambio, los países que forman parte del centro son los que cuentan con una estructura productiva más diversificada y con avances tecnológicos en todos los sectores. De acuerdo al modelo anterior presentado por Adam Smith, Prebisch encontró dos grandes problemas. Primero, lento crecimiento de los países productores de alimentos y materias primas en comparación con los países industriales. Y segundo, una balanza de pagos persistentemente desfavorable para los países periféricos. Debido a esto, se pregunta por qué los países de la periferia se distanciaban cada vez más de los países del centro. Supuso que esa situación estaba ligada a una falla fundamental del mecanismo que propuso Smith y promovió en la CEPAL una serie de investigaciones estadísticas que permitieron observar qué sucedía con los precios primarios e industriales. Fue así como encontró que el comportamiento de los mismos era tendencialmente diferente a la forma en los que presentaba la teoría clásica, que era falso que los aumentos en la productividad industrial favorecían a la periferia en el intercambio comercial. Debido a esto, surge la pregunta, ¿por qué son desfavorables los términos del intercambio para los países agrícolas, dando lugar por último a que se transfieran los ingresos de los países subdesarrollados a los desarrollados, y haciendo mayor la posibilidad de acumulación de capital en los centros de detrimento de la periferia? Como el profesor Prebisch basó su concepción del desarrollo, al igual que los clásicos, en la acumulación de capital, y por ende en el incremento de la productividad del trabajo. La relación de precios desfavorable para la periferia constituía una de las causas de su creciente disparidad de desarrollo frente a los países del centro, al afectar las respectivas capacidades de ahorro. Se concluye, por lo tanto, el orden internacional en la especialización que se había ido constituyendo a través de los años tenía un vicio fundamental. Ahora, ¿por qué la relación de precios se comporta de una manera diferente a la manera establecida en la teoría clásica? Bueno, primero se tiene que entender el natural funcionamiento del sistema capitalista, el cual tiene una evolución cíclica, es decir, en periodos de alza y de baja en la producción, los precios y los ingresos. Veamos cómo esto afecta a los mercados del centro y periferia. Durante los periodos de alza, la demanda de bienes agrícolas y mineros se incrementa conforme aumenta el ingreso. La satisfacción de esa demanda tropieza con la rigidez natural del ciclo agrícola, minero y pesquero, lo cual a su vez provoca una elevación de los precios primarios que se expanden con más rapidez que los precios industriales. Lo inverso ocurre en la fase descendente del ciclo. Por la misma falta de flexibilidad, la producción agrícola no puede ajustarse con rapidez, la cual da lugar a que en esa parte del ciclo se presenten excedentes de oferta frente a una demanda que ha empezado a debilitarse. De esta manera, en la menguante cíclica los precios primarios tienden a bajar más que los precios industriales. Hasta ese momento no se encuentra una razón que explicara por qué la relación de los precios del intercambio se toma desfavorable para los productos primarios. Se podría argumentar que en la creciente cíclica los productos primarios ganaron aproximadamente lo que pierden en la menguante.
A lo sumo, se podría decir que el problema dependería de la duración de las fases cíclicas, pero esa duración podría inclinarse en ocasiones para favorecer unos productos y en otras para favorecer a otros, sin que ello diera lugar a una tendencia claramente definida. Sin embargo, Prebisch observó que la tendencia al deterioro de los precios de los alimentos y de las materias primas era evidente, o sea que no se producía una compensación a través de las fases del ciclo. Prebisch pensó que debía existir una razón de fondo que explicara por qué la pérdida de la producción primaria en la fase menguante supera a la ganancia obtenida en la fase creciente. Introdujo un segundo elemento en su explicación, la estructura de los mercados. Los clásicos suponían que la libre competencia se presentaba en casi todos los mercados y además estaba unida en forma inseparable al desarrollo económico. Era, asimismo, la explicación de la manera de cómo se distribuyen los frutos del progreso técnico a través de las relaciones de precios. La libre competencia era el método ideal, tanto desde el punto de vista del bienestar general, la difusión de los beneficios sería más amplia posible, como desde el punto de vista del desarrollo económico. La difusión de los frutos del progreso técnico, favorecida por la libre competencia, promovería el desarrollo económico. Prebisch ataca este concepto de libre competencia, haciendo resaltar la diferente estructura de los mercados y de las organizaciones laborales entre el centro y la periferia. Durante la fase creciente del ciclo, los beneficios de los empresarios del centro se han ido transformando en aumentos de salarios por la competencia entre los mismos empresarios y la presión de las organizaciones obreras. Cuando, en la menguante, el beneficio de los empresarios industriales del centro tiene que comprimirse, la cesión que han hecho los asalariados ha perdido fluidez, debido a la resistencia de aquellas organizaciones obreras que se oponen a las bajas de los salarios. La pugna distributiva en el centro se resuelve mediante el desplazamiento a la periferia de las presiones a la baja en sus ingresos. La periferia debe ajustarse, así, a una baja mucho mayor que la que se hubiese dado si en el centro hubiera habido flexibilidad o libre competencia en todos los mercados. Por tanto, las estructuras de los mercados son diferentes. Existe movilidad de la mano de obra en la periferia, pero no en el centro. Prebisch asevera la producción primaria tiende a existir generalmente un sobrante de población activa, que ejerce una presión desfavorable sobre los salarios y precios primarios. Esa tendencia proviene, por un lado, del incremento relativamente fuerte de población en los países de producción primaria y, por otro, del progreso técnico que va haciendo necesaria menos gente para obtener la misma cantidad de productos. Mientras la población redundante en la agrícola ha sido ampliamente absorbida en los grandes países industriales, ese proceso apenas comienza en América Latina y en el resto de la periferia. Prebisch también menciona que existe una relativa abundancia del potencial humano en las actividades primarias, que tiende a presionar continuamente sobre los salarios y los precios de los productos primarios, lo cual le impide a la periferia compartir con los centros el fruto del progreso técnico y además retener una parte de su propio progreso técnico. En consecuencia, los precios primarios pierden más de lo que ganaron en la creciente cíclica y por tanto no se da una compensación entre ambas fases del ciclo. Eso termina siendo lo que da lugar a lo que se denominó tendencia del deterioro a largo plazo de los términos del intercambio. Por medio de ese mecanismo, el centro no solo retiene el fruto del progreso técnico, sino además absorbe parte de las ganancias de productividad de la periferia, que está expuesta a la presión pertinaz de su población redundante. Eso le permite al centro disponer de recursos adicionales para invertir y crecer. En tanto ocurre lo inverso en la periferia. Aplicaciones de la crítica a la teoría clásica. Ahora bien, si los precios de los productos primarios se deterioran, se produce una disminución del poder de compra de las exportaciones, es decir, se tiene que ceder cada vez más producción para obtener el mismo volumen de importación. Eso significa que debemos correr más a prisa para permanecer en el mismo lugar. Ahora bien, ¿qué posibilidades existen de conseguir aumentos en el volumen de la producción de alimentos y materias primas que compensen la pérdida que se produce por la relación de precios del intercambio? Es probable que la gran disponibilidad de recursos de la periferia permitiera pensar en la posibilidad de una oferta elástica que generara volúmenes crecientes, con los cuales, no obstante, la pérdida de poder de compra de las exportaciones se podría adquirir una cantidad también creciente de productos industriales.
Así, la relación de intercambio, desfavorable por sí misma, no sería un obstáculo mientras las disponibilidades de tierra y de mano de obra permitieran obtener más producción primaria y con ellas mayores compras industriales y mayor crecimiento del ingreso. Aún con condiciones desfavorables, que los países periféricos tengan que ajustarse en la postura cíclica, parece imposible que sea a través de la venta de mayores volúmenes la forma de compensar lo que la periferia pierde por la vía de los precios. Esa imposibilidad se presenta por dos fenómenos que marcan una tendencia en el largo plazo. La ley de Engel que Prebisch incorpora a su análisis y la forma de propagación del progreso técnico en las funciones de producción de la industria. Así, una vez satisfecha la necesidad de consumo de ciertos bienes, su demanda crece muy lentamente, aunque se eleven los ingresos. Además, debido a las transformaciones técnicas, disminuye la proporción de las materias primas en el valor del producto final, y cada vez son más importantes dentro de la actividad industrial las materias primas elaboradas mediante procedimientos sintéticos. Estas tendencias a largo plazo tienen un efecto adverso sobre el volumen exportado por los países periféricos. Además, estos dos fenómenos ejercen una presión a la caída de los precios de los bienes primarios, adicional a la que se vio anteriormente al analizar las fases del ciclo económico. Más aún, la competencia entre los productores primarios para colocar sus artículos agrava el deterioro de los precios. Para dar un pequeño resumen de la teoría centro-periferia, podemos decir que las importaciones de productos primarios en los centros industriales tienden a crecer con menor intensidad que el ingreso real. En otros términos, la elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones primarias en los centros tiende a ser menor que la unidad. A ello, hay que agregar que el aumento de productividad en los centros industriales se manifiesta también en su propia producción primaria y, en muchos casos, les permite competir favorablemente en los mercados exteriores a pesar de pagar mayores salarios que en la periferia, gracias a la aplicación de subsidios y políticas proteccionistas en su mercado interno. Para concluir, podemos decir que la teoría centro-periferia nos explica que los países de la periferia pierden por la relación en términos del intercambio y además están condenados, por razones de la demanda de sus productos, a un crecimiento más lento que el que permite la producción manufacturera. Todavía podría argumentarse que los países de la periferia podrían encontrar formas diferentes de financiar la acumulación de capital requerida para aumentar la productividad del trabajo y conseguir desarrollarse. ¿Cómo? Por la vía del endeudamiento y la inversión extranjera crecientes. En contraste con esos fenómenos, Prebisch encontró que en los países de la periferia la elasticidad de la demanda de importaciones es con frecuencia mayor que la unidad. Este hecho, junto con el deterioro de la relación de intercambio y el carácter de la demanda de productos primarios ya descrita, conducen a una tendencia crónica al desequilibrio extremo.